Bienvenidos, suscriptores del misterio y el terror. Hoy nos adentramos en un relato que podría ser solo una historia o tal vez, una advertencia. Escucha con atención y no bajes la guardia. Siempre he sido un fanático del Left 4 Dead 2. No era solo un juego para mí, era parte de mi rutina diaria. Después de clases, me encerraba en mi cuarto, encendía la computadora y jugaba durante horas. Conocía cada rincón de los mapas, cada estrategia para sobrevivir, y cada patrón de los infectados especiales. Sin embargo, había uno que siempre me resultó inquietante. El Charger. No era su aspecto grotesco ni su fuerza brutal lo que me ponía nervioso. Era su sonido. Mientras otros infectados tenían rugidos o chillidos reconocibles, el Charger parecía diferente. Sus gruñidos eran torpes, como si intentara decir algo pero su garganta estuviera demasiado deformada para articular palabras. Al principio, pensé que solo era un detalle del diseño de sonido, pero cuanto más jugaba, más empezaba a notar algo extraño en él. Una noche, después de un día particularmente aburrido, decidí jugar una partida rápida antes de dormir. Encendí la PC y lancé el juego como siempre. Pero esta vez, algo fue distinto. La pantalla de carga tardó más de lo normal. No le di importancia y esperé pacientemente hasta que finalmente aparecí en la sala segura con los otros bots. Revisé mis armas, abrí la puerta y avancé por el nivel sin problemas hasta que llegué a una zona abierta. Fue entonces cuando lo escuché. El rugido del Charger resonó a lo lejos, pero había algo diferente en él. Sonaba más nítido, más humano. Me detuve un momento, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Debe ser mi imaginación, pensé, y seguí avanzando. De repente, vi al Charger en la distancia, pero en lugar de cargar de inmediato como siempre lo hacía, se quedó quieto. Solo me observaba. Eso no es normal, susurré para mí mismo. Decidí acercarme un poco, esperando que el bot lo activara y atacara, pero seguía inmóvil. Entonces, el chat del juego, ese que solo debería usarse en multijugador, se activó solo. Un mensaje apareció en la pantalla. ¿Me escuchas? Me congelé. Estaba jugando solo. No había nadie más en la partida. Traté de ignorarlo y disparé al Charger, pero en el momento en que las balas lo impactaron, la pantalla se distorsionó por un segundo, y en lugar de soltar su típico rugido, escuché algo que me hizo soltar el mouse. No, dispares. Mi piel se erizó. Mi mente intentó buscar una explicación lógica, pero antes de que pudiera reaccionar, el juego se congeló. La pantalla parpadeó, los gráficos se deformaron y, de repente, todo se volvió negro. Justo antes de que la pantalla se apagara por completo, vi un último mensaje en el chat. No quiero estar aquí. El monitor seguía en negro. Mi respiración se volvió pesada mientras apretaba los dientes, esperando que el juego se cerrara por sí solo. Pero no lo hizo. En cambio, tras varios segundos de silencio absoluto, la pantalla parpadeó, mostrando por un instante el escenario donde me había quedado, pero estaba diferente. Todo el mapa tenía un tono grisáceo, sin vida, como si alguien hubiera drenado los colores del juego. Lo más perturbador era que los cuerpos de los infectados yacían esparcidos en el suelo, pero no eran los modelos estándar de los enemigos que normalmente se veían en el juego. Eran más realistas. Demasiado realistas. Mi personaje seguía en pie, sosteniendo su arma, pero el HUD había desaparecido. No había indicadores de vida, munición ni nombres de los bots. Era como si estuviera completamente solo en el juego. Intenté moverme, pero mis controles no respondían. De repente, el chat volvió a activarse. Otro mensaje apareció en la pantalla. No me ignores. El sudor frío me recorrió la frente. Esto no podía ser un simple bug, ni un mod alterado. Yo nunca había instalado nada fuera del juego base. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. El sonido de un gruñido profundo resonó en mis audífonos. No era el típico rugido del Charger, sino algo más visceral, más agónico. La pantalla parpadeó de nuevo, y esta vez mi personaje empezó a moverse por sí solo. Caminaba lentamente, como si alguien más estuviera controlándolo. El ambiente del juego se volvió más inquietante. La niebla se hizo más densa y la iluminación se desvaneció, dejando solo una tenue luz que apenas permitía ver a unos pocos metros adelante. Y entonces, lo vi. A unos cuantos pasos frente a mí, el Charger estaba de pie en medio del camino. Pero algo en él era distinto. Su piel estaba más oscura, casi carbonizada, y sus ojos no brillaban como en el juego normal. Eran pozos vacíos, negros como la nada.
Y, a diferencia de antes, esta vez se movía pero no atacaba. Solo se tambaleaba lentamente de un lado a otro, como si estuviera luchando contra algo. El chat del juego se activó de nuevo. Ayúdame. Mi corazón se aceleró. El charger no estaba programado para escribir en el chat. Esto iba más allá de cualquier error del juego. Sin pensarlo, intenté cerrar la ventana con Alt más F4. Nada. Control más Alt más Sub. Nada. Incluso intenté apagar la PS desde el botón de encendido, pero ni siquiera reaccionó. Era como si algo me obligara a seguir mirando. El charger comenzó a moverse hacia mí, pero de una manera errática, como si su cuerpo estuviera sufriendo espasmos. Su enorme brazo se sacudía violentamente, y su boca, que en el juego casi nunca se veía bien, parecía abrirse más de lo normal, como si intentara articular palabras, pero todo lo que salía de ella eran sonidos guturales y distorsionados. Cada paso que daba hacia mí hacía que la pantalla vibrara ligeramente, como si el propio juego estuviera reaccionando a su presencia. Finalmente, cuando estuvo lo suficientemente cerca, mi pantalla se llenó de estática, y un sonido ensordecedor me golpeó los oídos. Cerré los ojos por un momento, sintiendo cómo mi cuerpo se tensaba por la adrenalina. Cuando los volví a abrir, la pantalla mostraba algo completamente diferente. Yo ya no estaba en mi personaje. Estaba en tercera persona. Vi mi propio avatar de pie en el mapa, pero mi cabeza estaba inclinada hacia abajo, sin movimiento. Mi rifle estaba en el suelo, como si lo hubiera dejado caer. Y luego, lentamente, mi personaje comenzó a levantar la cabeza. Lo que vi hizo que mi estómago se revolviera. Mi rostro ya no era el mío, era el del charger. La imagen se distorsionó una vez más, y el chat mostró el último mensaje antes de que todo se apagara. Ahora entiendes. La pantalla se volvió negra otra vez. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada y el latido frenético de mi corazón. Traté de quitarme los audífonos, pero mi cuerpo no respondía. Intenté apartar la mirada del monitor, pero mis ojos estaban fijos en la pantalla, como si algo invisible me obligara a seguir viendo. De repente, el juego volvió a la vida con un ruido seco, como el de un televisor antiguo encendiéndose. Pero ahora ya no estaba en el mismo mapa. Todo era distinto. El escenario estaba envuelto en una neblina espesa, y el suelo parecía estar cubierto de algo viscoso y oscuro. No había edificios ni estructuras reconocibles, solo un vacío infinito con charcos de sangre esparcidos por todas partes. Mi perspectiva cambió. Ya no veía a mi personaje en tercera persona. Ahora veía desde sus ojos, pero algo estaba mal. Cuando intenté moverme, sentí que mi cuerpo era más pesado. Mi brazo derecho era un bulto enorme y deforme, mientras que el izquierdo era delgado, casi inútil. Quise hablar, gritar, pedir ayuda, pero de mi boca solo salió un gruñido ronco y distorsionado. Fue en ese momento cuando lo entendí. Yo era el charger. El terror se apoderó de mí. Esto no podía estar pasando. Era un juego, un maldito videojuego. Intenté moverme torpemente, pero cada paso que daba se sentía antinatural, como si mi cuerpo no me perteneciera. Me arrastré por la niebla, sintiendo la piel de mi rostro estirarse con cada movimiento. El sonido de mi respiración era pesado, gutural, monstruoso. Y entonces los vi. Frente a mí, parados entre la bruma, estaban los sobrevivientes del juego. Pero sus rostros no eran los modelos poligonales a los que estaba acostumbrado. Eran más realistas, demasiado realistas. Sus ojos reflejaban miedo. Miedo hacia mí. Yo no quería hacerles daño. Intenté hablar, intenté pedir ayuda, pero solo salió de mi garganta el mismo rugido inhumano que siempre había escuchado en el juego. No tenía control sobre mi cuerpo. Algo dentro de mí tomó el control, y antes de que pudiera resistirme, sentí como mis piernas se flexionaban. Mi corazón se detuvo por un segundo. Iba a cargar. En un instante, mi cuerpo se lanzó con una fuerza brutal hacia adelante. Todo se volvió borroso, y el sonido de la embestida retumbó en mis oídos. La vibración de mi pesado puño golpeando a uno de los sobrevivientes me recorrió el cuerpo como un escalofrío. Lo estaba atacando, pero yo no quería. Grité dentro de mi mente. Quise detenerme. Quise despertar. Pero no podía. Los otros sobrevivientes dispararon contra mí. Sentí cada impacto de bala atravesando mi carne, pero no me dolía. Solo podía seguir rugiendo, intentando pronunciar palabras que jamás saldrían de mi boca. Mi cuerpo cayó pesadamente al suelo, y mientras mi visión se nublaba, algo me hizo mirar hacia la pantalla del chat. ¿Ahora entiendes por qué grito? La pantalla parpadeó una última vez antes de apagarse por completo.
Mi cuerpo se sintió ligero. Mi mente comenzó a desvanecerse. Todo se volvió oscuro. Y luego desperté. O al menos, eso creí. Ya no estaba en mi habitación. No estaba en mi silla. No podía ver mi computadora. Solo sentía mi cuerpo, este cuerpo monstruoso. Quise respirar hondo, pero mis pulmones ya no eran míos. Quise hablar, pero mi boca solo dejó salir otro rugido desfigurado. Había dejado de ser yo. Ahora era solo un monstruo atrapado en el juego. Un charger más. Si lograste llegar hasta aquí sin voltear detrás de ti, felicidades. Pero recuerda, el miedo nunca descansa. Nos vemos en la próxima historia, si es que sigues aquí para escucharla.